En 2003, un dron robótico descendió casi 450 metros bajo el Mar del Norte hacia un submarino nazi desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores esperaban encontrar un pecio oxidado. Pero cuando la cámara del dron finalmente se deslizó a través del casco destrozado del U-864, algo extraño apareció en la oscuridad, filas y filas de contenedores metálicos sellados, cientos de ellos. Al principio los científicos pensaron que se trataba de carga militar común. Estaban equivocados. Dentro de esos contenedores había algo tan peligroso que incluso hoy, 80 años después, los gobiernos siguen intentando encontrar la manera de lidiar con ello. Y cuanto más exploraba el dron, el submarino, más inquietante se volvía el descubrimiento. Porque el U-864 no era un submarino cualquiera. Formaba parte de una de las misiones más secretas de la Alemania nazi. Una misión que involucraba armas experimentales, un metal tóxico poco común y el único hundimiento de un submarino Verdú en la historia. Entonces, ¿qué se escondía exactamente dentro de este submarino? ¿Y por qué los expertos afirman que remover el pecio hoy podría desencadenar un desastre ambiental? Si te interesan los descubrimientos misteriosos como este, suscríbete al canal porque esto es solo el comienzo de lo que los investigadores descubrieron dentro del U-864. Adentrémonos en el misterio. El descubrimiento: Mar del Norte frente a la costa de Fed, Noruega. Febrero de 2003. Durante meses los pescadores locales habían estado perdiendo sus redes en la misma zona a unas 12 millas náuticas de la costa. Algo enorme se encontraba allí abajo. Algo a 457 metros de profundidad destrozaba su equipo cada vez que lo arrastraban por la zona. La Administración Costera Noruega finalmente envió una sonda de sonar para mapear la causa del problema. Probablemente un contenedor de carga, tal vez una formación rocosa. Erik Solheim, el operador del sonar que revisaba los datos, se quedó mirando su monitor durante 30 segundos antes de decir una palabra. La imagen era inconfundible. Un submarino, uno grande, tumbado de lado en el lodo, sorprendentemente intacto a pesar de haber permanecido 6 décadas en el fondo del océano. El agujero seguía intacto, la torreta seguía en su sitio, y lo más sorprendente es que al cotejar las coordenadas con los registros históricos, los investigadores lo identificaron al instante. El U-864, un submarino tipo 9D2, o que había zarpado de Bergen, Noruega, el 5 de febrero de 1945. Un submarino que la inteligencia naval británica había estado siguiendo con extrema urgencia. Un submarino que nunca llegó a su destino. Pero la identificación fue solo el primer impacto. Cuando los equipos medioambientales noruegos analizaron el lugar del naufragio, el instrumento detectó claramente mercurio, no cantidades mínimas ni residuos antiguos de equipos de navegación. La doctora Hilda Ellingson, científica ambiental principal del equipo de investigación, extrajo los datos de contaminación e inmediatamente convocó una reunión de emergencia con la administración costera. Los niveles no solo eran elevados, los niveles superaban en miles de veces los límites de seguridad. Todo el lecho marino que rodeaba el naufragio se había convertido en una zona muerta tóxica. La situación era la siguiente: el U-864 transportaba 67 toneladas de mercurio antes de zarpar de Bergen. Esto equivale a 134.000 libras de metal líquido envasadas en recipientes de acero, dentro de un casco que llevaba 58 años corroído. Los contenedores se estaban agrietando uno a uno, liberando veneno a la corriente que se extendía por una de las zonas pesqueras más productivas de Europa. El gobierno noruego clausuró la zona de inmediato.
Contrató a historiadores navales especialistas en materiales peligrosos y consultores de salvamento marítimo. Todos hacían las mismas preguntas. ¿Por qué un submarino nazi transportaba tanto mercurio? ¿A dónde se dirigía? ¿Y qué más contenía? Porque al parecer el mercurio era lo menos peligroso de aquel lugar. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, la historia está a punto de volverse mucho más oscura. Este es el tipo de historia que se ocultó deliberadamente durante 6 décadas y esto es solo el principio. Suscríbete ahora porque lo que viene a continuación cambia todo lo que creías saber sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, la Operación César. Retrocedamos a febrero de 1945. Alemania se está desmoronando. El Ejército Rojo avanza con fuerza por el este. Las fuerzas estadounidenses y británicas han cruzado el Rin. Berlín se derrumbará en 3 meses. Cualquiera con 2 dedos de frente puede ver que la guerra está perdida. Pero la cúpula nazi se niega a rendirse ni siquiera remotamente. Cuando los investigadores comenzaron a examinar los registros navales alemanes y británicos desclasificados tras el descubrimiento de 2003, encontraron algo que hizo que el Mercury pareciera un detalle insignificante. El U-864 no era simplemente otro submarino de suministro. Era el corazón de la Operación César. Un último intento desesperado de la Alemania nazi por intercambiar su tecnología armamentística más avanzada con el Japón imperial por materias primas que Alemania ya no podía conseguir. Y aquí está el giro. Las 67 toneladas de Mercury eran básicamente camuflaje. Valiosas y cruciales para detonadores, interruptores y procesos de fabricación que Japón necesitaba urgentemente. Pero el Mercury ocultaba lo que realmente se había cargado en ese submarino durante 2 semanas de trabajos secretos en el astillero de Bergen. El U-864 estaba al mando del capitán de corbeta Ralph Ryer Walram, un oficial experimentado con varias patrullas de combate. Su tripulación incluía 73 hombres. Entendían que era una misión sin retorno. Alemania sería derrotada mucho antes de poder regresar. Pero la carga hacía que la tarea fuera vital, y la tripulación no sabía todo lo que transportaban. He aquí lo extraño de la partida del U-864. Los estibadores de Bergen pasaron 2 semanas enteras cargando el submarino bajo una fuerte vigilancia armada. Las cajas llegaban por la noche. Los manifiestos estaban firmados por oficiales de rango superior al comandante de la base. Varios miembros de la tripulación escribieron posteriormente a sus familias. Cartas interceptadas y archivadas por sensores militares alemanes que nunca habían presenciado semejante nivel de seguridad en una misión de carga. Fuera lo que fuese lo que transportaban, alguien extremadamente poderoso quería que se entregara a cualquier precio. La estrategia consistía en seguir la costa noruega hacia el norte, adentrarse en el Atlántico Norte y viajar hacia el sur rodeando el Cabo de Buena Esperanza para llegar a Japón, evitando las aguas controladas por los aliados durante todo el trayecto. 12.000 millas náuticas sin repostar, un viaje que duraría meses si sobrevivían. La inteligencia británica sabía que el submarino había zarpado. Sabían aproximadamente lo que transportaba y ordenaron a todos los buques disponibles en las cercanías que lo localizaran y destruyeran antes de que se adentrara en alta mar. El U-864 nunca salió de Noruega. El HEMS Venturer, un submarino británico de la clase Vic, reposa en las gélidas aguas cerca de la costa noruega. En su interior, el aire huele a diésel, sudor y humedad. El casco cruje bajo la presión. Cada sonido se amplifica. Cada respiración parece demasiado fuerte. El teniente James Landers está de pie en la mesa de cartas con una mano firme contra el mamparo.
Sus órdenes son claras. Un U-boot alemán intenta escapar al Atlántico. Encuéntrenlo. Destrúyanlo. Esto es el 9 de febrero de 1945, 4 días después de que el U-864 zarpara de Bergen. A las 8:00, el operador del hidrófono del Venturer, un joven marinero inclinado sobre sus auriculares, detecta algo. Ruido lejano de hélice constante inconfundible. Señala a los lavanderos, contacto rumbo norte-noroeste. Ambos submarinos permanecen sumergidos. Ahora aquí es donde las cosas se ponen intensas. En 1945 atacar a otro submarino mientras ambos buques estaban bajo el agua se consideraba casi imposible. Los submarinos cazaban buques de superficie. No luchaban entre sí a ciegas bajo las olas. Atacar a otro submarino sumergido significaba estimar el rumbo y la velocidad del objetivo, y profundidad sin confirmación visual, luego lanzar torpedos a lo largo de una trayectoria de intercepción prevista y esperar que impactaran. Nadie en la historia de la guerra naval lo había logrado con éxito. Launders ordenó el seguimiento. Durante 3 horas, el HMS Venturer siguió al U-864 a través de las oscuras aguas. 3 horas de silencio. 3 horas de la tripulación apenas respirando, caminando y descalza para evitar cualquier ruido que pudiera revelar su posición. La temperatura dentro del pasillo descendió a medida que bajaban. La condensación goteaba de las tuberías del techo. Nadie hablaba a menos que se le hablara. La única señal que llegaba era el débil ritmo de las hélices del submarino alemán a través del hidrófono. Pero aquí está el problema. El U-864 cambiaba constantemente de profundidad y dirección. Wolfram sabía que lo perseguían. Navegaba en zigzag, bajando a aguas poco profundas y luego a profundidades mayores intentando despistar a quien lo seguía. Un procedimiento de evasión estándar que se enseña en todas las escuelas de submarinos del mundo. Y ese fue precisamente su error. Landers detectó un patrón. Cada pocos minutos, el U-864 giraba, cambiaba de profundidad y luego volvía a su rumbo original con una precisión milimétrica. Landers comprobó su cronómetro, midió los intervalos y trazó las proyecciones en su carta náutica con un lápiz que, según su oficial de navegación, nunca se movió. A las 12:12 Landers dio la orden. Fuego. 4 torpedos lanzados en formación dispersa, cada uno apuntando al lugar donde Landers predijo que estaría el U-864 en diferentes momentos durante los próximos 3 minutos. Matemáticas puras, sin imágenes, sin confirmación, solo cálculos trazados en una carta náutica y 4 armas surcando aguas oscuras hacia un objetivo que no podía ver. La tripulación del HMS Venturer esperó. 1 minuto de silencio. 2 minutos. El operador del hidrófono se apretó los auriculares contra las orejas. Entonces lo oyeron. La explosión fue masiva. Luego vinieron las explosiones secundarias. El sonido del metal desgarrándose bajo el agua, los mamparos colapsando y luego el sonido más terrible que un submarinista pueda oír. El largo y gemido de un submarino que se desintegra mientras se hunde hacia el fondo. Uno de los torpedos de Launders había impactado al U-864 en la sección delantera, abriendo de par en par la sala de presión. El agua entró a una velocidad devastadora. A 1500 pies bajo la superficie no había escapatoria, no había tiempo para soltar lastre. La diferencia de presión era demasiado extrema. 73 marineros alemanes murieron en cuestión de segundos. Landers acababa de lograr algo histórico. Un submarino sumergido había destruido a otro submarino sumergido la primera vez en la historia naval.
Matemáticas puras llevadas a cabo en completa oscuridad bajo una presión insoportable. Pero aquí está el detalle. Landers no tenía ni idea de lo que acababa de impedir que llegara a Japón. Para él, fue una patrulla exitosa. Otro submarino destruido. No descubriría la verdad hasta décadas después. Lo que descubrió el dron durante 58 años. El U-864 permaneció en la oscuridad olvidado. Solo otro pecio de guerra descomponiéndose en el fondo marino. Entonces llegaron los ROV, cuando las autoridades noruegas finalmente desplegaron vehículos operados remotamente para examinar el interior del pecio en detalle. Los hallazgos llegaron en oleadas, y cada oleada fue peor que la anterior. El verdadero propósito del mercurio. 67 toneladas de mercurio no tienen sentido para el suministro industrial ordinario. Esto es lo que sí tiene sentido. El mercurio es crucial para la construcción de sistemas de detonación de armas atómicas. Una bomba atómica necesita explosiones increíblemente precisas para comprimir el núcleo nuclear y desencadenar la reacción en cadena. Esa precisión requiere interruptores de mercurio y detonadores de mercurio, muchos de ellos. En 1945, tanto Alemania como Japón estaban investigando armas atómicas. Alemania tenía el conocimiento técnico, pero carecía de uranio. Japón tenía acceso al uranio a través de sus territorios asiáticos ocupados, pero no podía construir un dispositivo funcional. El acuerdo era simple. Alemania enviaba el conocimiento y los materiales. Japón devolvía el uranio. Dr. Magni Halland, un historiador naval noruego que asesoraba en la investigación del naufragio, fue el primero en relacionar la cantidad de mercurio con la producción de detonadores para armas nucleares. Posteriormente declaró a los periodistas que en cuanto hizo los cálculos, se dio cuenta de que no se trataba de un envío industrial, sino de un programa de armamento. Pero el mercurio no era lo más peligroso dentro del casco, ni mucho menos. Los motores a reacción y los planos de las armas. También se almacenaban a bordo 2 motores a reacción ME-262 completos. Las plantas motrices de la innovadora tecnología alemana de cazas a reacción. Tecnología que Japón anhelaba con impaciencia para lograr la superioridad aérea en el Pacífico. Junto a ellos se encontraban miras ópticas avanzadas, componentes de torpedos, espoletas infrarrojas y cajas con dibujos técnicos que representaban años de avances de la ingeniería alemana. Y luego estaban los pasajeros especialistas técnicos alemanes físicos, ingenieros y científicos que sabían cómo construir, mantener y reproducir cada pieza del equipo a bordo. Estos hombres no eran soldados, eran la transferencia de conocimiento en sí mismos. Solo eso habría convertido al U-864 en una de las misiones submarinas más importantes de la guerra. Pero las cámaras de los drones aún no habían terminado de escanear. El uranio oculto entre la carga catalogada inofensivamente en el manifiesto como equipo óptico eran contenedores de óxido de uranio no apto para armas nucleares, sino para investigación, que los científicos japoneses podían usar para acelerar sus experimentos atómicos. Un archivero naval británico llamado Peter Hennessy, que trabajaba en 2005 revisando archivos desclasificados del almirante T, cotejó los códigos de la carga con documentos alemanes capturados. Cuando comparó las entradas del manifiesto con las cadenas de suministro conocidas del programa atómico, se recostó en su silla y miró al techo. Más tarde escribió que en ese momento comprendió por qué el gobierno británico había mantenido el U-864 clasificado durante tanto tiempo. Y lo peor de todo es que ni siquiera el uranio era lo peor, las armas biológicas. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone fea. Cuando las cámaras del ROV recorrieron la sección de carga de popa,
Revelaron contenedores que no aparecían en ninguna versión de ningún manifiesto de carga. Contenedores militares alemanes sellados cuidadosamente colocados entre la demás carga que contenía cultivos de la bacteria del anthrax. Según los informes, el piloto del ROV que operaba la cámara submarina, un contratista llamado Lars Grindel, detuvo el vehículo a mitad del escaneo y se comunicó por radio con el buque de superficie. Le dijo a su supervisor que debían retirarse y contactar a alguien del ejército. Lo que vio en esa sección de popa no coincidía con nada del informe de salvamento. Alemania había estado desarrollando armas biológicas desde la década de 1930. Habían probado anthrax, botulismo y otros patógenos en prisioneros de campos de concentración. Habían construido bombas que podían propagar agentes infecciosos en amplias zonas, proyectiles de artillería cargados de bacterias y planes para contaminar suministros de agua completos. Hitler afirmó públicamente que nunca usaría armas químicas o biológicas. Eso era propaganda. El programa era extenso, estaba bien financiado y producía activamente agentes listos para su despliegue. Y en febrero de 1945, con el Reich derrumbándose, cargaron esa investigación en un submarino y la dirigieron hacia Japón. He aquí por qué esto es importante. Japón ya contaba con su propio programa de armas biológicas. La Unidad 731, con base en Manuria, llevaba a cabo experimentos atroces con prisioneros chinos desde finales de la década de 1930. Se realizaron pruebas con peste, cólera y anthrax en seres humanos vivos. Lanzaron bombas cerámicas repletas de pulgas infectadas con la peste sobre ciudades chinas y envenenaron el suministro de agua con cólera. Si bien la Unidad 731 era sin duda más avanzada que el programa alemán en cuanto a despliegue, ambos programas nunca habían intercambiado información hasta ahora. La carga biológica del U-864 incluía no solo cultivos de anthrax, sino también una extensa documentación técnica, los métodos de armamentización de Alemania, cómo producir en masa agentes biológicos, cómo conservarlos para su almacenamiento a largo plazo, cómo distribuirlos mediante sistemas de aerosoles en amplias zonas, todo lo que Japón necesitaba para industrializar su capacidad de armas biológicas. Y aquí está la parte aterradora. El U-864 fue solo el primer envío. Los registros alemanes muestran que se planearon múltiples envíos de carga a Japón con agentes biológicos. Si Alemania hubiera sobrevivido otros 6 meses, si la guerra se hubiera extendido hasta 1946, el intercambio de tecnología de armas biológicas entre estas dos potencias podría haber sido catastrófico a una escala que apenas podemos imaginar. El encubrimiento. Tras la guerra, la inteligencia naval británica clasificó como alto secreto todo lo relacionado con el U-864. La versión oficial era sencilla. Un submarino británico hunde un submarino alemán. Un enfrentamiento rutinario, nada fuera de lo común. Pero aquí está el problema. Entre bastidores, los oficiales de inteligencia británicos lo sabían todo. Habían capturado registros navales alemanes. Habían interrogado a los supervivientes del mando del U-Boat. Sabían sobre el mercurio, los motores a reacción, el uranio y la carga biológica. El problema era sencillo. Admitir que Alemania había estado enviando armas biológicas a Japón planteó una serie de preguntas que nadie quería responder. ¿A dónde fueron los científicos alemanes especializados en armas biológicas después de la guerra? ¿Qué pasó con sus investigaciones? La respuesta era inquietante. Muchos fueron reclutados a través de la Operación Paperclip y programas similares. Estados Unidos buscaba ingenieros aeroespaciales, diseñadores de motores a reacción y sí, expertos en armas biológicas. Los soviéticos capturaron tantos como pudieron. Gran Bretaña se quedó con su parte. Nadie quería revelar que antiguos investigadores nazis de armas biológicas estaban ahora en las nóminas de Occidente.
Así que el U-864 permaneció oculto. La ubicación del pecio nunca se reveló. El manifiesto de carga permaneció clasificado. Incluso el logro histórico del HMS Venturer fue intencionalmente minimizado en los registros navales oficiales. Y esto no es especulación. Cuando los historiadores navales británicos intentaron escribir relatos detallados de las patrullas del Venturer en la década de 1960, se les dijo que ciertos enfrentamientos permanecían restringidos. El hundimiento rutinario de un submarino no permanece clasificado durante 20 años a menos que nunca haya sido rutinario. Durante la Guerra Fría, ambas superpotencias desarrollaron programas de armas biológicas utilizando investigaciones originalmente llevadas a cabo por la Alemania nazi y el Japón imperial. La verdad sobre el U-864 habría planteado interrogantes sobre cuánto del programa nazi realmente terminó en 1945 y cuánto simplemente cambió de empleadores. No fue hasta principios de la década de 2000, cuando la Guerra Fría había terminado y la mayoría de los participantes se habían ido, que finalmente aparecieron los documentos, el ajuste de cuentas. La carga biológica en el U-864 representa algo de lo que no hablamos lo suficiente: cuán cerca estuvimos de que la guerra empeorara en su último año. La Unidad 731 de Japón ya había asesinado a cientos de miles de civiles chinos mediante la propagación deliberada de enfermedades. Sabían cómo convertir la peste, la cólera y el anthrax en armas biológicas. Lo que les faltaba eran los métodos de producción industrial alemanes y la investigación alemana sobre sistemas de administración por aerosol. El U-864 transportaba la solución a ambos problemas, y eso es lo que hace que esta historia sea tan inquietante. Si ese submarino hubiera llegado a Japón, si los expertos alemanes en armas biológicas se hubieran puesto en contacto con la Unidad 731 el último año de la Guerra del Pacífico, podría haber sido muy diferente. Habría utilizado Japón anthrax contra las fuerzas estadounidenses que invadían Okinawa, en contra de la planeada invasión de las islas principales. Sabemos que lo consideraron. Sabemos que tenían la capacidad de lanzamiento. La única limitación era la producción en masa. Alemania les enviaba la solución a ese problema en un submarino que llevaba 4 días de viaje cuando un torpedo británico lo alcanzó en la oscuridad. El teniente James Landers desconocía todo esto cuando disparó esos 4 torpedos el 9 de febrero de 1945. Él seguía órdenes y al hacerlo evitó accidentalmente uno de los peores escenarios del desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 80 años después, los restos del naufragio yacen en la oscuridad. El mercurio sigue filtrándose, contaminando lentamente las aguas circundantes. Es casi seguro que los contenedores biológicos fallaron. 73 marineros permanecen atrapados en el acero corroído y en descomposición. Jóvenes que siguieron órdenes para una misión que nunca comprendieron del todo. Y la verdad sobre lo que transportaban permaneció oculta durante 6 décadas. Porque los gobiernos de todos los bandos tenían motivos para mantenerla en secreto. Un dron de aguas profundas rompió ese silencio. Escaneó el interior del U-864 y lo que se descubrió no solo explicaba un submarino. Explicaba por qué los aliados clasificaron un pecio hundido como alto secreto, por qué la carrera armamentística biológica se aceleró después de 1945 y cómo un torpedo disparado a ciegas en el Mar del Norte pudo haber salvado más vidas que cualquier otro disparo de toda la guerra. Ese pecio sigue ahí abajo. Sigue goteando, sigue guardando algunos de sus secretos. Ahora bien, si esta historia cambió tu perspectiva sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, deja un comentario y dime qué parte te impactó más. ¿Fue la carga biológica, el encubrimiento o el hecho de que Landers nunca supiera lo que había detenido?
Suscríbete y dale a me gusta a este vídeo para que podamos seguir descubriendo la historia que nadie debía descubrir. Porque este no es el último secreto que yace en el océano.